Hola, queridos seguidores. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal, el lugar donde siempre encontrarán las noticias más frescas y las historias más emocionantes sobre los famosos turcos que tanto amamos. Si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para ser los primeros en enterarse de todos nuestros nuevos videos. Recuerden, cada vez que subimos un video, es como una bomba de contenido fresco y exclusivo que no querrán perderse. Hoy tenemos algo verdaderamente especial para todos ustedes. Sabemos que siempre están buscando los detalles más interesantes y únicos sobre los famosos turcos. Y no hay mejor manera de complacerlos que revelando los secretos más personales y fascinantes de una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Así es. Hoy hablamos de la increíble villa de Bararduk y Elçin Sangu, una de las parejas que más ha conquistado los corazones de todos nosotros con su química y su encanto. Si pensaban que solo los veíamos en las pantallas, están a punto de descubrir un lado completamente diferente de ellos. ¿Quién no conoce a Bararduk y Elçin Sangu? Esta pareja ha sido protagonista de uno de los romances más inolvidables de la televisión turca. La manera en que interpretaron a sus personajes en series como Kiral Kask nos hizo soñar, pero más allá de sus personajes, lo que realmente atrapa a todos es la conexión real que tienen fuera de las pantallas. Bar y Elçin no solo han conquistado a sus fans con su talento actoral, sino también con su increíble relación, que se basa en el amor, el respeto mutuo y la admiración constante. Es imposible no ser fan de ellos. Pero hoy no venimos a hablar de sus proyectos televisivos ni de sus personajes ficticios, sino de su vida privada, algo que siempre ha sido muy celosamente guardado por ellos. A pesar de ser figuras públicas, Bar y Elçin han logrado mantener su vida personal alejada de los ojos del público, y nosotros hemos tenido el privilegio de descubrir un pedacito de su hogar, su refugio personal. Lejos del bullicio de Estambul, lejos de las luces y cámaras que siempre les siguen, Bar y Elçin han encontrado su refugio en un paraíso oculto en medio de la naturaleza. Su villa, que se encuentra alejada de la ciudad, está rodeada de árboles y vegetación, creando un espacio que transmite paz y tranquilidad. La belleza de este lugar es simplemente impresionante, y es fácil entender por qué ambos han elegido este rincón apartado para descansar y disfrutar de su vida juntos. La villa tiene una arquitectura moderna, pero se siente cálida y acogedora al mismo tiempo. Los detalles de lujo se combinan con un ambiente relajado que invita a desconectar de todo el estrés del mundo exterior. Al ingresar a la casa, lo primero que nos llama la atención es el jardín, donde se encuentra una piscina infinita que refleja el cielo y parece extenderse hacia el horizonte. La paz que se respira en este espacio es palpable. Cada rincón de la casa está cuidadosamente decorado, con toques artísticos que reflejan la personalidad y los gustos de Bar y Elçin. Durante la entrevista, Bar no pudo evitar emocionarse al hablar sobre su villa. Con una mirada llena de satisfacción, explicó que cuando él y Elçin encontraron esta casa, no tuvieron dudas de que sería su hogar. Cuando la vimos por primera vez, simplemente supimos que era el lugar perfecto para nosotros, dijo Bar. Esta villa es mucho más que una casa. Es nuestro refugio, el lugar donde podemos desconectar de la vida agitada de la ciudad y disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza. Las palabras de Bar nos muestran cuánto valora la paz y la serenidad que le ofrece este espacio. Lo más hermoso de todo es cómo Bar se refiere a la villa como el lugar de sus sueños. A pesar de ser una estrella mundialmente conocida, lo que realmente valora es su tiempo en casa, lejos de las cámaras, donde puede ser él mismo, relajarse y disfrutar de la compañía de Elçin. Aquí, no tenemos que preocuparnos por nada. Solo vivimos el momento, disfrutamos de nuestra compañía y de lo que nos rodea, agregó Bar. Este tipo de declaraciones nos recuerda que, a pesar de ser figuras públicas, todos necesitamos un lugar donde podamos ser auténticos, donde el estrés y las expectativas del mundo exterior se desvanezcan. Por su parte, Elçin compartió su visión sobre cómo vivir en este lugar les ha permitido fortalecer su relación. La vida en la ciudad puede ser realmente agobiante, dijo Elçin. Pero aquí, en nuestra villa, encontramos un espacio que nos da paz y nos permite recargar energías. Pasar tiempo juntos, disfrutar del jardín y estar rodeados de naturaleza ha sido lo mejor para nuestra relación. Además, el silencio y la calma de este lugar también han sido una gran terapia para nuestro bienestar interior. Lo que es más interesante es cómo Elçin habla sobre el poder sanador de la naturaleza. A menudo,
cuando hablamos de figuras públicas, pensamos que su vida es todo glamour y lujo, pero lo que nos muestran Bar y Elsin es que la verdadera felicidad está en las pequeñas cosas, en respirar aire fresco. Disfrutar de un día soleado en su jardín o simplemente estar en casa, rodeados de la paz que nos brinda su vida. Es una lección para todos nosotros sobre cómo buscar el equilibrio en nuestras vidas. Algo que realmente resalta en la entrevista es la forma en que Bar y Elsin se apoyan mutuamente. A lo largo de toda la conversación, se dedicaron palabras de aliento y amor. Elsin es mi mayor apoyo, dijo Bar con una sonrisa. Ella siempre está a mi lado, me da fuerzas para seguir adelante. Juntos, siento que podemos enfrentar cualquier desafío que la vida nos ponga en el camino. Esta declaración muestra cuán importante es Elsin en la vida de Bar, no solo como pareja, sino como una verdadera amiga y confidente. Por su parte, Elsin no se quedó atrás y expresó lo mismo. Bar es mucho más que un compañero de vida. Es mi mejor amigo. Su presencia me da paz y seguridad. A veces, nuestras carreras son tan intensas que se nos hace difícil encontrar tiempo para nosotros, pero siempre nos damos la prioridad el uno al otro, comentó Elsin. Este tipo de relación, basada en la confianza, el respeto y el amor mutuo, es una de las razones por las que tanto sus fans como nosotros admiramos profundamente a esta pareja. Uno de los detalles más fascinantes de la villa es la sala de arte, un lugar donde la pasión por la creatividad se refleja en cada rincón. Bar, que tiene una gran afición por la fotografía, ha llenado las paredes de esta habitación con algunas de sus mejores tomas de la naturaleza. Por su parte, Elsin, quien también es muy talentosa en el arte, ha decorado el espacio con sus propias pinturas. Para ella, el arte es una forma de terapia, una manera de expresar sus emociones y encontrar calma en medio del caos. Cuando pinto, me siento en paz. Es como si todo lo demás desapareciera y solo existiera el lienzo y mis pensamientos, compartió Elsin. Bar, quien también tiene una gran pasión por la fotografía, explicó cómo cada imagen que captura tiene un significado especial para él. La naturaleza tiene algo mágico, algo que te conecta con el mundo y contigo mismo. Cuando hago fotos, siento que me estoy comunicando con el universo, dijo Bar. Aunque Bar y Elsin están constantemente en el ojo público, han logrado mantener su vida privada alejada de la atención de los medios. A lo largo de la entrevista, ambos dejaron claro que, aunque son figuras públicas, prefieren mantener su vida personal en privado. A veces, la gente siente que tiene derecho a saber todo sobre nosotros, pero no es así, dijo Bar. Este hogar es nuestro refugio. Aquí podemos ser nosotros mismos, sin presiones ni expectativas de nadie. Este deseo de privacidad es algo que ambos valoran profundamente y que han logrado proteger a lo largo de los años. Claro, como seguidores de Bar y Elsin, siempre estamos ansiosos por saber si volverán a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Durante la entrevista, ambos mencionaron la posibilidad de que eso ocurra en el futuro. Si surge el proyecto adecuado, sería un placer volver a trabajar con Elsin, comentó Bar. Siempre es agradable compartir un set con ella, porque no solo